Top 7 bancales elevados con riego por goteo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué cada vez más jardines en Europa están pasando de plantar directamente en el suelo a usar bancales elevados? No solo por la estética, sino por la capacidad de controlar totalmente el entorno de cultivo, desde la tierra, la humedad hasta la nutrición. Pero lo que hace que este sistema sea realmente diferente no reside en el marco de madera ni en la apariencia externa, sino en el sistema de riego por goteo integrado desde el principio. Mucha gente empieza con entusiasmo. Construyen bancales que se ven preciosos, pero olvidan el elemento más importante, que es el agua. Y luego, tras solo unas semanas, se dan cuenta de que regar manualmente cada día se convierte en una carga, especialmente en verano, cuando las temperaturas suben. ¿Alguna vez has experimentado la sensación de tener que salir corriendo al jardín cada noche solo para salvar las plantas que se están marchitando? Ahí es cuando un sistema de goteo sencillo puede cambiarlo todo. No solo ayuda a ahorrar agua, sino que asegura que cada planta reciba una cantidad de agua estable, ni demasiado ni muy poco, algo que regando a mano es difícil de lograr. Pero la pregunta importante es si estás diseñando tu jardín para que dure mucho tiempo o solo para experimentar unas semanas. Porque la diferencia entre un jardín exitoso y un proyecto abandonado suele estar en detalles que parecen muy pequeños como este. Top 6. Una buena estructura superior. Hay una cosa de la que mucha gente no se da cuenta hasta que realmente pasa tiempo al aire libre. Y es que un jardín sin una estructura de cobertura superior casi nunca se utiliza en todo su potencial. Puedes tener sillas bonitas, una mesa buena, plantas perfectas, pero si no hay sombra o sensación de resguardo, no querrás quedarte mucho tiempo. Por eso, una estructura superior como una pérgola o un techo sólido puede cambiar totalmente la experiencia. Transforma un patio vacío en un espacio con una definición clara, como una habitación al aire libre. Pero el problema es que mucha gente elige soluciones temporales, estructuras ligeras de montaje rápido que no son lo suficientemente duraderas para soportar el clima severo. Tras unas cuantas temporadas de lluvia y viento, empiezan a tambalearse, pierden estabilidad y finalmente se desechan. Así que, ¿estás invirtiendo en algo que durará muchos años o solo en un artículo a corto plazo? Una buena estructura no es solo un lugar para crear sombra, sino también la base para añadir iluminación. Colgar plantas trepadoras y construir un espacio de vida real al aire libre. Y cuando tienes un lugar así, empiezas a preguntarte por qué no lo hiciste antes. Top 5. Plantación naturalista. Durante muchos años, el jardín fue considerado un lugar donde los humanos controlaban la naturaleza. Todo debía estar ordenado, podado a la perfección y seguir líneas rectas claras. Pero ahora una tendencia totalmente diferente está ganando terreno, que es plantar con un estilo naturalista, donde el jardín ya no es algo forzado, sino que se convierte en un ecosistema vivo. Puedes ver hierbas altas mecidas por el viento, flores que no florecen en filas, pero crean su propio ritmo. Lo interesante es que cuando se diseña correctamente, este tipo de plantación requiere menos cuidado, menos riego y es más sostenible con el tiempo. Pero el mayor error que comete mucha gente es pensar que plantar al azar logrará ese efecto. En realidad, detrás de la apariencia natural, siempre hay una estructura cuidadosamente calculada, con la repetición de ciertas especies de plantas para crear conexión y equilibrio. Así que, ¿estás creando un jardín con una historia o solo una colección caótica de plantas? ¿Y podrá tu jardín cambiar con las estaciones y seguir manteniendo su belleza? Top 4. Iluminación paisajística por capas. Cuando el sol se pone, la mayoría de los jardines parecen desaparecer, sin importar lo hermosos que sean durante el día. Y eso es porque la iluminación suele ser subestimada durante el proceso de diseño. Mucha gente solo instala unas pocas luces básicas para iluminar el camino sin darse cuenta de que la luz puede crear emociones fuertes. Un sistema de iluminación de varias capas puede convertir el jardín en un espacio completamente diferente por la noche. La capa de luz baja ayuda a orientarse y garantiza la seguridad.
La capa de luz media crea profundidad y resalta elementos arquitectónicos o plantas, y la capa de luz más alta aporta un ambiente cálido. Pero lo más importante reside en el equilibrio. Si la luz es demasiado fuerte, arruinarás la sensación de relajación. Si es demasiado débil, el espacio se vuelve inútil. ¿Estás aprovechando tu jardín por la noche o solo lo usas la mitad del día? Y si pudieras convertirlo en un lugar donde quieras quedarte después de que oscurezca, ¿cómo cambiaría todo? Top 3. Un elemento de fuego bien hecho. El fuego siempre tiene un atractivo muy especial. Hace que la gente se detenga, se siente más cerca y crea momentos que nada puede reemplazar. Por eso los elementos de fuego aparecen cada vez más en los jardines modernos. Pero lo importante no es si lo tienes o no, sino cómo lo haces. Mucha gente elige fogatas fijas grandes sin pensar en la dirección del viento o en el uso práctico. El resultado es que el humo vuela directamente al área de estar, haciendo que la experiencia sea incómoda. O esa estructura ocupa demasiado espacio y no se puede cambiar. Así que, ¿estás diseñando para usarlo o solo para mirarlo? Una solución más flexible como un brasero móvil puede aportar la misma sensación acogedora, pero te permite ajustar la posición según las circunstancias. Y cuando entiendes cómo se mueve el viento en tu jardín, te das cuenta de que un pequeño detalle puede marcar una gran diferencia. Top 2. Plantas nativas y adaptadas al clima. Cuando se trata de construir un jardín sostenible, no hay nada más importante que elegir las plantas adecuadas desde el principio. Las plantas nativas y las plantas adaptadas al clima no solo sobreviven, sino que crecen con fuerza, sin necesidad de demasiada intervención. Están acostumbradas a la lluvia, la temperatura y las condiciones del suelo de la zona. Eso significa que ahorrarás agua, reducirás costes y evitarás muchos riesgos. Pero mucha gente todavía se siente atraída por plantas exóticas hermosas sin darse cuenta de que requieren un cuidado muy alto. ¿Estás intentando mantener un jardín que lucha contra la naturaleza o estás trabajando con ella? Cuando eliges las plantas correctas, el jardín casi funciona solo y ya no tienes que preocuparte cada vez que cambia el tiempo. No solo es una elección inteligente, sino también una forma de crear un espacio vital en armonía con el medio ambiente. Top 1. Conexión fluida entre interior y exterior. Finalmente, hay un factor del que mucha gente solo se da cuenta cuando todo está terminado, que es la conexión entre el interior y el exterior. Por muy hermoso que sea un jardín, perderá su valor si no está vinculado al espacio de vida dentro de la casa. Muchos diseños se realizan como proyectos separados, y cuando sales fuera sientes que estás entrando en un mundo diferente. Pero cuando todo está conectado de manera fluida, el jardín se convierte en una extensión natural de la casa. Los materiales, los colores y el diseño se mezclan. Y lo más importante es la vista desde el interior. ¿Alguna vez te has parado en la sala de estar y has mirado hacia tu jardín? Esa es la escena que verás todos los días. Y si se diseña correctamente, puede cambiar totalmente tu sensación sobre el espacio vital. Así que, ¿estás construyendo un jardín para mirar o para vivir realmente con él?